pasaríamos por ti, en tu caso, Diego, contigo, y ya de ahí Ah, pasaríamos contigo, Steve, y ya después de la presentación correspondiente entraríamos en lo que tiene que ver con las preguntas y un poquito el sector para profundizar un poco más el tema. ¿Les parece? encantado. Mm, ya, ahora la pregunta, digamos, en tu caso, Steve, el video que me mandaste, te lo voy a reproducir mientras estemos un poquito en tu introducción, tu presentación, ¿te parece? Ya, dale. Está bien lo del video. Cuando vean pertinente, quizás, ¿no? Cuando vaya relevante. Es como una contextualización, Mm. más que todo, digamos, ¿no? Del único trabajo documental que tengo presente y vigente. Está perfecto. Ya, la charla daría inicio exactamente en unos 9 minutos. Mientras tanto, si no me equivoco, igual tienen preparada una cierta ponencia. Eso igual al momento de la presentación, si gustan, pueden exponerlo un poquito hasta explayarse. Eso ya va eh, dependiendo de ustedes, así que no hay ningún problema. Dale, gracias. Yo más que todo, ¿sabes? Tenía una reflexión sobre algo que está pasando con muchos fotógrafos y fotoperiodistas en especial, que es, no están encontrando un lugar desde donde mirar Mm. como antes, ¿no? Ha cambiado la percepción global, nos ha homogeneizado quizás en cómo vemos todas las personas. Entonces, es más que todo eso sobre lo que percibo en el trabajo de amigos, colegas, aquí, en otros países también, ¿no? Y eso quiere decir quizás que la fotografía está evolucionando hacia otro lugar, o es otra manera de mirar, no sé. No sé qué piensa Diego sobre la idea. Me parece estupendo, Steve. Digo, creo, y es lo que les decía a los muchachos al principio. Yo siento que mientras haya espacios para reflexionar en torno a la fotografía, estamos bien, porque de un tiempo a esta parte tú solamente ves a gente actuar con una cámara, pero difícilmente ves que haya una reflexión profunda en torno a lo que están haciendo o a lo que están buscando. Entonces creo que desde ese punto de vista, hacer una reflexión en torno a cómo se están trabajando temas actualmente me parece sumamente enriquecedor. Esos temas yo creo que lo van a poder profundizar ya dependiendo de ustedes, porque son temas sumamente interesantes, especialmente históricamente, y la influencia igual que tiene la fotografía documental. Pues eso ya pueden explayarse todo lo que ustedes gusten, no se preocupen, como es una charla más amena, así que lo que tengan que decir pueden decirlo, no hay ningún problema. Mi nombre es Gracias. Osman. Ok, Ya. Más bien, Josué, ¿cómo vamos con la transmisión ya? Perfecto. En 6 minutos, ¿no? ya, súper. Vengo entonces. Más bien una aclaración, Mm, Diego. De todas formas, voy a repetir cuando Steve Por si retorne. acaso, muchachos, aquí tengo yo un video también, por si lo quieren pasar en algún momento. Está ahí en el chat disponible. De todas formas, yo tengo
una corta presentación y sí, después entramos al tema Poético. de la reflexión. Perfecto, Diego. Enseguida, a ver, te lo estaré preparando si gustas. Ya, y 55. Nico, ¿nos dices cuándo entran o cuándo ya vas a estar aceptando? Vamos a apagar nuestras cámaras. Perfecto. Exactamente 2 minutos antes voy a empezar a aceptar a todas las personas y 58. Ok, el Steve está con su micrófono apagado por si. Sí, los dos están con el micrófono apagado, Nico. Enseguida los enciendo. Un momentito. Ya, voy a empezar a compartir en las páginas o en el centro. Sí, si puedes en las páginas igual. Ok, gracias. Un favor más, Nicolás. Igual Claro que si sí, Steve. hicieran para parte de lo que estemos hablando, el mostrar lo que está en el Facebook, en Hola, fotografía. hola, Buena onda, porque así se explica un poquito de qué vivo. hola. Claro que sí. A ver, entraré a tu muro. Gustas algunas fotos que ya tengas ahí, te las puedo estar exponiendo mientras hables. ¿Te parece? También, ¿sabes qué? Las de danza, sobre todo, que es lo que más hago. Las del Martadero, ¿cierto? El del Simón y Patiño, Festival de Dale, Danza. dale, súper. Está ahí. Gracias. No te preocupes. Hola, 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 hola. Se escucha, Diego, está todo claro.
Nicolás Vázquez y esta noche seré el moderador. Me acompaña en la transmisión de Facebook Josué Canelas. De igual forma, saludamos a nuestros expositores y agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Estoy seguro que disfrutaremos y aprenderemos de este conversatorio. Las reglas del conversatorio son plenamente apagar las cámaras y micrófonos durante la realización del evento. Les damos la bienvenida al conversatorio de fotografía documental. Como dice la página, dicen por ahí que la esencia de la fotografía documental es expresar la realidad del impacto social y cultural. Ahora daremos inicio a este conversatorio de fotografía histórica documental organizado por la página Dicen por ahí. Nuestro primer invitado es Diego Chevers. Diego Chevers es fotógrafo documental, uno de los pocos fotógrafos bolivianos con trabajos y soportes sobre equipos analógicos. Sus obras giran en torno a los procesos y técnicas fotográficas basadas del siglo XX, llegando a toda Europa como un producto Fine Art Print, promovido y comercializado por la fama de la agencia y la galería del arte Login Age Album de Gallery. Actualmente es docente de la carrera de diseño gráfico y comunicación visual en la Universidad Mayor de San Simón. Les doy la bienvenida a nuestro querido invitado, Diego Echevers. A todo el equipo, a Steve, un gusto conocerlo. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. ¿Ustedes dirán? ¿Nico? Perfecto. De igual manera, agradecemos a nuestro querido invitado, que es Steve Camargo. Steve Camargo es fotógrafo y documentalista. Él ganó el premio documental Humanity Photo Awards Nanjing en China el año 2014 y el premio de fotografía publicitaria el año 2016 de Publinova Cochabamba, Bolivia. Él fue jurado en el cuarto y séptimo concurso municipal de fotografía Domitila Chúngara en Cochabamba, fotografía de danza, y igual participó como coordinador y asistente de eventos y festivales, Encuentro de Foros Cochabamba. Actualmente es docente de fotografía y producción audiovisual. De igual manera, trabajó como docente en la Universidad Privada del Valle, Universidad Boliviana y Universidad Abierta de la Tercera Edad. Damos la bienvenida a Steve Camargo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias Dicen por ahí, por este espacio para poder hablar de fotografía. Igual, un gusto conocer a Diego y a, a sus órdenes, para lo que guste. Gracias, Steve, por estas tus palabras. Ahora daremos la palabra a Diego Echevers, que nos tiene preparadas un par de reflexiones y una presentación sobre la fotografía documental. Bien, gracias muchachos. Por favor, me confirmarán si ven mi pantalla. Por favor, creo que no tengo oportunidad de compartir pantalla. Ahora sí la tienes, Diego. Ahora sí, ok. Perfecto. ¿Me confirman si se ve, por favor? Ok. ¿Sí? ¿Se está compartiendo, Nico? Claro que sí, Diego, se está compartiendo tu presentación. Bien, a todas, todos, muchas gracias. Esta es una pequeña presentación que les he preparado para hablar un poco sobre qué es la fotografía documental, a qué nos dedicamos los locos que creemos en algo que está más allá del clic en una cámara y particularmente tratar de entender cuáles son algunos de los componentes que hacen y definen a la fotografía documental. Y sin duda sería difícil hablar de fotografía documental si es que no mostramos fotografía, porque creo que la mejor manera de entenderla es observarla, ¿ya? Durante casi
12, 13 años me he dedicado a viajar por el país y en ese camino me he dado cuenta de que la fotografía en realidad está más allá de la imagen como tal. Y entendí que la fotografía documental, que hoy por hoy incluso es hasta una moda, porque hay mucha gente que dice que hace fotografía documental, pero considero que dejan de lado algunos elementos que son muy importantes. Y para evitar eso, justamente quiero compartir con ustedes un par de experiencias que la vida me ha regalado a través de la fotografía. También aprovecho la oportunidad para que este pequeño conversatorio sea un homenaje para grandes personas que he tenido la suerte de conocer y fotografiar en este camino y que hoy por hoy ya no están con nosotros. Y eso también servirá para que nosotros entendamos que la fotografía documental puede estar más allá de lo que nosotros creemos que hacemos en algún momento. Dicho esto, pues quiero empezar mostrándoles a ustedes un par de imágenes que corresponden a la región de los Carangas, la parte norte del departamento de Oruro, la parte sur del departamento de La Paz, y sin duda uno de los territorios más prolíficos en torno a la representación de la muerte como una continuidad de la vida. Quiero hacer un énfasis particular en estas dos imágenes. La primera está en la localidad de Curaguara de Carangas, en donde se observa a un niño y se observa a un chulpar, una tumba funeraria aymara que hace de muro. Cuando observaba esta pared, yo no lograba entender cómo era posible que una tumba fuese parte de una casa. Y eso me llamó la atención en el sentido de que no era la única y tampoco era descabellado creer que este lugar, que en algún momento fue un lugar de culto, fuese algo cotidiano para unos y quizás hasta espantoso para otros, en mi caso. Y este es un momento clave en el que entiendo que la fotografía sirve sobre todo para descubrir aquello que nos llama la atención o aquello que consideramos que es difícil de entender. Y la fotografía documental tiene relación justamente con eso, porque está más allá de la imagen. Y particularmente acá vamos a entender incluso cómo en la región algo que está en la tierra vuelve a la tierra, tiene otros usos y vuelve a nacer. De hecho, lo que yo quiero hacer con este pequeño muestrario es que ustedes vean cómo aparentemente dos elementos totalmente desconectados en tiempo, espacio y materia son parte de una misma historia. Y en la fotografía documental tenemos la oportunidad de conectarlos a través de herramientas que vamos a descubrir en un momento. Estos son chulpares que están cerca de la localidad de Santiago de Callapa, en el límite entre el departamento de La Paz y Oruro. Son chulpares que tienen más de 2500 años de antigüedad y siguen vigentes y siguen de pie precisamente porque la forma de entender y de ver las cosas por quienes los produjeron los ha convertido en objetos que han podido resistir al tiempo. Y la fotografía tiene también esa particularidad. Con el tiempo, algo que tú crees que va en un sentido incluso puede cambiar de rumbo y descubrir nuevas formas de abordar el mismo tema. Es por eso que a partir de la reflexión de la arcilla, de la tierra y de cómo ese objeto que nosotros habitamos puede convertirse muchos años después en un objeto totalmente diferente. En este caso, yo quiero rendirle un homenaje a este gran personaje de la ciudad de Oruro, que durante más de 50 años se dedicó a hacer máscaras para el carnaval. Y hace casi 3 años falleció súbitamente por un tema de salud deteriorada. Su materia prima era precisamente la arcilla y el yeso que provienen de regiones muy cercanas a la región de la que hablábamos anteriormente. Es maravilloso ver cómo algo que en algún momento estaba asociado con los muertos hoy puede estar asociado con la vida.
y particularmente en este caso también entender que mi querido amigo don René debe seguir haciendo máscaras en el altiplano. Y bueno, hay fotografías como esta y como otras que nacen por efecto del instante. Hay fotografías que se piensan por mucho tiempo e incluso pueden durar años y hasta toda una vida siendo pensadas. Hay fotografías que forman parte de curiosidades y colecciones. Y también hay fotografías que nacen huérfanas. Sin embargo, creo yo que no importa de dónde o cómo su linaje, todas ellas tienen un rasgo común, porque al nacer todas son originalmente objetos, ¿ya? Objetos que se constituyen o se entienden como documentos. Sin embargo, no son documentales hasta que se articulan entre sí a partir de la visión de alguien que trata de contar algo alrededor de ellas, ¿ya? Y es el caso particular como este de una máscara que originalmente puede ser un objeto de arte, pero que en determinado momento colectivo y por la narración que existe en esa colectividad se constituye en un objeto de todos y no solamente de uno. Perdón, ¿están viendo sin problemas las fotografías? ¿Sí? Claro que sí, Diego, se puede Ok, apreciar. bien. Entonces, dicho esto, la pregunta que ustedes me hicieron es, ¿qué es la fotografía documental? Bueno, básicamente yo pienso que la fotografía documental es uno de los géneros más completos y complejos al mismo tiempo de lo que es la fotografía contemporánea. Creo que tiene mucho de lo que es el fotoperiodismo, como un acto de narración, un acto de recopilación de fuentes vivas, pero también la fotografía documental incorpora elementos como la literatura, la retórica, la semiótica para potenciar los mensajes y construir visiones particulares, generalmente la del fotógrafo o si estuviésemos hablando de cinematografía, la del director, ¿sí? Se entiende que lo documental viene del género cinematográfico. Sin embargo, creo que unas y otras se corresponden entre sí. En el proceso creativo, un trabajo de fotografía documental demanda una diversidad de herramientas que particularmente están pensadas para alimentar los nodos o las articulaciones con las que vinculamos los documentos. En cierta forma, la fotografía documental tiene la capacidad de convertir estos documentos en historias, ¿ya? En historias que tienen la capacidad de trascender la individualidad de la foto. Pensemos, por ejemplo, en una fotografía, en un retrato de algún familiar nuestro. Cuando es tomado ese retrato, ya sea para un carnet o una licencia de conducir, es simplemente un documento de registro. Pero cuando la persona ya no está o cuando esa persona se fue o ha cambiado su forma, este documento puede servir para interpretar todo un documental alrededor de la vida de esa persona. Entonces, es difícil saber cuando uno genera una pieza fotográfica hasta dónde va a llegar el valor de este documento, porque tarde o temprano, como lo digo, puede convertirse en parte de un documental, porque trasciende simplemente el acto de registro, ¿ya? Y al tener todas las fotografías la posibilidad de constituirse en parte de un documental, pues acá es lo importante, la visión del fotógrafo. ¿Cómo hace para que un documento se convierta en un documental? ¿Ya? Es precisamente hacer uso de herramientas reflexionando en torno a la temática que va a abordar. También se trabaja con metodologías de investigación, decía de la literatura, está la comunicación, las ciencias sociales, la comunicación visual, pero fundamentalmente considero que si hablamos de fotografía, la fotografía documental deriva de dos géneros muy amplios. Uno que es la fotografía etnográfica,
que se utiliza mucho en las ciencias sociales, y otro es el fotoperiodismo, que se utiliza mucho en la comunicación gráfica, en la comunicación visual y en la comunicación como es, tal cual. Un trabajo de fotografía documental puede tener un inicio, pero es difícil saber cuándo termina, precisamente porque puedes plantearte ciertos alcances cuando decides encarar un trabajo fotográfico, pero o bien el tiempo no lo descubres tú, porque las series se van descubriendo a sí mismas, o sencillamente no logras completar el trabajo por factores externos. Sin embargo, cualquiera sea el caso, tú necesitas investigar rigurosamente fuentes para abordar un trabajo de documentalismo fotográfico. Se distingue de otros géneros por la construcción de materiales sostenidos en el tiempo. Hay series como esta de Los Mascareros de la ciudad de Oruro que me han tomado alrededor de 15, 16 años de trabajo y han terminado abruptamente por el fallecimiento de 3 de los 5 grandes maestros que fueron documentados durante 15 años. Entonces, considero que el tiempo muchas veces está más allá de tu voluntad. Sin embargo, eso no quiere decir que tú debas dejar a la ligera los componentes de ese trabajo, sino que tendrás que llevarlos hasta donde puedas sostener la investigación. Eh, es difícil, decía, saber hasta dónde llega un trabajo de investigación o un trabajo de documentalismo. Puedes tener etapas, puedes tener procesos que se adaptan a momentos o a circunstancias específicas, pero lo que no puedes saber es cómo se va a transformar durante el trabajo. Puedes empezar un trabajo documental con una visión, pero con el tiempo esta visión, en función de los hallazgos que vas encontrando, puede transformarse de claro a oscuro sin ningún problema, porque en realidad tú estás ahí como un narrador, tú estás ahí como un intérprete de los procesos, con herramientas para lograr que la historia se pueda contar de una buena manera, pero no siempre todo está en tus manos. Y es por eso que yo siento que abordar un trabajo de fotografía documental demanda mucho compromiso y particularmente mucha rigurosidad técnica, ¿ya? Ahora, considero que hay 3 categorías que son esenciales dentro de la estructura de una serie documental. La primera es el contexto, la segunda es el uso y la tercera es el tiempo. Como ya decíamos, el tiempo es fundamental para entender algo que va a durar, ¿sí? Pero es difícil poder abrir y cerrar con facilidad un trabajo que depende de la complejidad de las personas. Entonces, un consejo que yo puedo dar a la gente que quiere hacer fotografía documental es dejar que las historias se cuenten primero a sí mismas y que nosotros tengamos o desarrollemos la sensibilidad para tratar de entenderlas en su verdadera dimensión. El contexto en el que tú generas una serie documental básicamente está asociado a los temas y a la espacialidad de esos temas. Considero que para encontrar los temas de una serie documental, primero deben ser temas que te llamen la atención, deben ser temas que de alguna manera provoquen algo en tu persona y que tengas en mente siempre que la fotografía como la política, ¿sí? Aparece cuando hay una necesidad, ¿sí? Hay una necesidad de entender o de descubrir o de aproximarte a algo. Alguna vez me preguntaron por qué hago fotografía y siempre digo lo mismo. Para mí la fotografía es una forma de volver a creer en el ser humano. Entonces me ayuda a acercarme a las personas y me obliga a ser muy tolerante y muy abierto con sus mundos y sus formas de ser. Entonces siento que para mí la fotografía es una manera de curarme. Y esas temáticas me han ayudado precisamente a descubrir eso,
¿para qué sirve la fotografía en mi caso? Y esa manera de entenderla viene precisamente de sostener un trabajo durante el tiempo y dejar de creer que la fotografía solamente es un acto de espontaneidad. Cuando trabajas una serie documental, tienes que entender que este trabajo debería servir para algo. Ese documental debe apuntar a un objeto y a un sujeto que durante el tiempo de trabajo te permita desarrollar la investigación, pero que también lo que tú produzcas de esa investigación le sirva a otras personas. Entonces, la idea del puente, el fotógrafo como un puente para la gente que quiere descubrir un tema es importante. Entonces, ese es el uso que le debes dar a la fotografía documental. Entender que más allá de lo que tú pienses o lo que tú creas o lo que tú quieras decir, está el otro que va a usar ese documento para algo más a partir de lo que tú has producido. Y todo esto me ha llevado a entender que el documento es la materialidad de la fotografía. El documento es ese objeto. Pero más profundo aún, en su espíritu mismo, allí donde habita la cualidad narrativa de esa toma, ahí está el valor documental, en esa capacidad de decir algo y ese algo conectarse con otros algo y esos algo constituirse en una historia y decir algo más fuerte aún. Entonces, creo que uno de los elementos que vincula el contexto, el tiempo y el uso está precisamente en que el fotógrafo tenga la capacidad de ver lo que aparentemente no se puede ver. Y toda fotografía, ya lo decía el mismo Roland Barthes, tiene algo que la hace única y diferente a las demás. Hay que tratar de descubrirlo para convertir ese documento en parte del documento. Los alcances, ya decíamos, de esta serie son siempre insospechados, ¿sí? Y como les decía, el fotógrafo nunca sabe hasta dónde pueda llegar o hasta dónde de veras materialmente llega su trabajo. Lo digo porque cuando encaré este trabajo, empecé con un formato fotográfico, durante el tiempo el formato fue cambiando, aprendí a hacer máscaras con el maestro, nos volvimos muy buenos amigos. Sin embargo, yo simplemente quería entender qué es lo que lo motivaba a él para hacer lo que hacía y cómo hacía lo que hacía. Sin pensarlo, hoy por hoy es un archivo de 15 años, son cientos de fotografías que se constituyen quizás en uno de los archivos más importantes referidos a este tema. Y no porque yo haya nacido con la idea de que quería hacer un archivo enorme e importante sobre la vida de un maestro artesano, sino porque sencillamente tuve la suerte de documentar algo antes de que él se vaya. Y así como él, el caso de otras series en las que hemos trabajado, muchas personas ya se fueron, pero tenemos la suerte de guardar sus historias. Y esa simplicidad y ese objeto aparentemente sencillo en su momento, ciertamente con el tiempo puede mutar y convertirse en una verdadera fuente de conocimiento y de descubrimiento. Finalmente, considerando que la fotografía documental tiene a la investigación como uno de sus componentes estructurales, entiendan que los caminos pueden ser muy diversos, pero hay algo que es esencial: acercarse a ese mundo que estás tratando de descubrir. Y muchos se habrán dado cuenta de que hacer retratos de personas es complejo, porque no todos aceptan de buenas a primeras que tú llegues y les pongas una cámara delante de la cara. Es natural, por eso en la fotografía documental el tiempo es esencial. Y hay series que duran 20, 30 años, como pueden haber series que duran simplemente días u horas. Depende de cómo vas a encarar el objeto y hasta dónde quieres involucrarte con él. Lo importante será entonces desarrollar una idea en torno a los enfoques, ¿ya? Y aquí tiene mucho que ver lo histórico. No he querido hablar esencialmente de lo que es histórico, precisamente porque lo documental está más allá de lo histórico.
¿ya? Y lo histórico es una parte y puede ser un enfoque con el que tú encaras el trabajo documental. Sin embargo, uno de los enfoques más usuales es el etnográfico, es esa forma de desarrollar técnicas y aproximaciones en torno a temas y culturas y objetos que están vivos, que tienen dinámica y que tienen mucha vitalidad. En contraparte está el enfoque histórico, que se basa en la interpretación y en la recuperación de documentos para interpretar, ya lo decía, épocas, para interpretar temas a partir de documentos que han sido producidos antes, probablemente de tiempos a los que no correspondemos, ¿sí? Pero también está el enfoque experimental y ese es en el que yo me considero un experimental más, porque vincula lo histórico con lo etnográfico, pero no en el sentido estricto de recoger solo fotografías antiguas. En mi caso, considero que lo etnográfico puede potenciarse a partir de la recuperación de herramientas y técnicas y procesos y equipos que son antiguos y que son históricos, pero que sirven para producir documentos y productos documentales cargados de un valor adicional, ¿sí? Entonces, lo digo siempre en el estudio, puede que no tengamos la calidad de los viejos fotógrafos de antes, pero lo que tratamos de hacer es que nuestras fotografías y nuestro trabajo ya nazcan viejos, ¿sí? Y eso se da a partir del manejo y el uso de procesos fotográficos del siglo XIX. Finalmente, yo creo que es importante entender que un trabajo documental, de fotografía documental, es sin duda un acto creativo, no solamente del fotógrafo, sino también de las personas a las que nos aproximamos. ¿Dónde está el reto? El reto está en que el fotógrafo tenga la capacidad de aproximarse a ellos y descubrir sus verdaderas formas de ser. Gracias, Diego, por esta interesante ponencia y toda esta exposición. A continuación daremos la palabra a Steve Camargo, que es nuestro próximo invitado, pero recordarles a cada uno de nuestros invitados que si es que gustan, pueden hacer las preguntas respectivas en el chat o directamente en la plataforma de Facebook Live. Ahora damos comienzo con nuestro siguiente expositor, que es Steve Camargo. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a Diego por la exposición. Interesante. Yo voy a hablar de un poquito la fotografía documental, tomando en cuenta un trabajo que continúo desarrollando y por el cual he basado, digamos, gran parte de mi producción. Es una serie fotográfica basada en la realidad de una barra brava, ¿no? De cómo se vive de una manera presencial y vivencial una barra brava. ¿Esto por qué? Porque considero que la fotografía documental es producto de un proceso, de metodología, de tomar un tema y mostrar un contenido que quizás no es tan evidente, hasta llegar a una temática que trasciende la atemporalidad o la temporalidad, que no corresponde a algo. En este sentido, en esta serie, en las fotografías que he podido lograr y también en la derivación de cierta parte de la serie al video en estos últimos 10 años, la temática se ha ido desarrollando de la manera que se ha ido desarrollando las personas dentro de un sistema de lo que es de esta sociedad, ¿no? Lo que inicialmente empezó como intentar plasmar el fanatismo de las personas que los lleva a llegar a extremos quizás incomprensibles, para muchas personas terminó en una vinculación con un nexo que hay entre la carencia de paternidad o de figura paterna y cómo el fútbol cumple ese rol en la vida de muchas personas. Y dentro de este contexto, esa concepción de familia, esa concepción de valores o esa plataforma para obtener criterios de vida es tan válido como el de
cualquier otra persona que tiene una familia relativamente en otras circunstancias o lo que consideraría, entre comillas, normal. Entonces, la temática de este documental ha ido variando y continúa variando porque no se ha concluido aún. De la fotografía al video en ida y vuelta en plataforma, siempre tratando de profundizar en el sentido que el documental creo que se caracteriza también por tener muchos personajes y existen saltos atemporales de tiempo en los que se puede volver constantemente. Entonces, un documental que empezó con una temática bastante simple y inicialmente llevó algunas plataformas y algún tipo de reconocimiento, eventualmente se volvió en una abstracción de la sociedad, una especie de realidad que pasa ocasionalmente el fin de semana, pero que puede identificar la forma de vida, de sentir de todas estas personas que además, con el paso de los años, han empezado a participar activamente en la sociedad de manera presencial. Entonces, el documental creo que si se puede caracterizar, se puede decir que el documental llega a una profundidad que quizás otros temas no llevan, que no tiene un límite de tiempo quizás, que quizás es plasmado finalmente en un libro, documento, una publicación. No responde a una estructura clásica, héroe, obstáculo, causa, efecto, y donde además se plantea, creo que de manera muy clara, el punto de vista del realizador y algo que pasa comúnmente en los documentales, que el documentalista termina siendo parte del documental de forma activa, termina integrándose, termina de alguna manera teniendo una vida similar, pero una percepción de la vida, y la temática del documental le hable profundamente la percepción hacia la realidad, que creo que es algo que solamente el documental puede dar como género, ¿no? Ahora, tiene muchas limitaciones también, las mencionaba Diego, el tiempo, las interrupciones, las maneras en que podemos financiar los proyectos, ¿no? Pero ante todo creo que esa es la característica del documental, la profundidad, llegar a mostrar otro tipo de realidades que a la vez son las realidades que pueden ser las realidades de uno mismo. Perfecto, muchas gracias Steve por esta increíble explicación, un poquito más referente a lo que sería la fotografía documental en un contexto más documentalística dirigida hacia los Gurkhas. Bueno, continuando con el siguiente cronograma, iremos un poquito más enfocados más a profundidad a la temática de qué sería fotografía documental, ya que ambos son especialistas en lo que es fotografía documental. ¿Cómo podrían describirnos en sus palabras qué es fotografía documental? Steve, ¿quieres empezar, Steve? Ok, Dale. gracias. Yo creo que la fotografía documental es un proceso o un método por el cual se obtiene información que no es evidente, a una profundidad que no es fácil llegar. Por eso es que requiere tiempo, empatía con las personas que uno retrata para que la cotidianidad que uno busca pueda ser plasmada. Y también la fotografía documental creo que ser quizás la plataforma donde el realizador se sienta más libre, como el autor se sienta más libre de poner un punto de vista. Porque el fotoperiodismo responde de alguna manera a los criterios editoriales del medio, ¿no? Creo que es de común denominador que los mejores trabajos de los fotoperiodistas no están en los medios, sino están en sus páginas de Facebook o en sus páginas web, ¿no? Entonces, hay una limitación en cierto tipo de fotografía vinculada o relacionada al documental que utiliza quizás algunos elementos, los mismos elementos morfológicos como el fotoperiodismo.
fotoperiodismo o el reportaje. Ante todo, yo creo que el documental es una profundización sobre un tema que no es evidente, que no corresponde a una temporalidad. Eso quiere decir que va a ser importante quizás en 5, 8, 10 años, va a tener la misma relevancia. Muchas gracias, Steve. Tal vez, Diego, algo que te gustaría añadir. Y bueno, yo creo que vamos más o menos por esa línea junto a Steve. Entendemos que el documental, primero que nada, es tiempo, pero fundamentalmente yo considero que la fotografía documental es la capacidad de descubrir lo intangible en un documento y convertirlo en parte de una historia. No existe trabajo documental que no esté basado en la recuperación de las historias, del objeto, del sujeto al que estés abordando con la fotografía. Entonces yo siento que el género documental es uno de los géneros más demandantes, no solo por la cantidad de herramientas metodológicas que tienes que aprender a desarrollar, sino por la sensibilidad con la que te aproximas al mundo. Como te digo, para mí la fotografía documental ha sido el motivo de volver a acercarme a las personas y particularmente de hacerme optimista y de volver a creer en el mundo. Muchas gracias por su explicación a ambos expositores, pero ya que de hecho mencionan que se podría considerar la fotografía documental un amplio trayecto, por así especificarlo, en un contexto social un poquito más dirigido a lo que se podría decir historia y todo aquello que se consideraría como recaudación de hechos históricos. ¿Qué, qué caracteriza principalmente a la fotografía documental? Em, Creo que la principal característica de la fotografía documental sería que no tiene una estructura clásica de narración, que va a tener una estructura al final, cuando se monte la serie, el libro, el ensayo, ¿no? Creo también que la fotografía documental requiere muchísimo tiempo de preproducción o investigación antes de abordar el tema y que quizás morfológicamente podamos utilizar muchos elementos del fotoperiodismo, sobre todo en composición, que es, digamos, es como lo más cercano que tenemos. Pero la fotografía documental permite, con el producto final, el uso de más de la dimensión semántica del lenguaje audiovisual, ¿no? En el sentido de que dos fotografías juntas pueden formar una tercera percepción. Entonces, armar la serie documental cuando termine el proceso también es parte o una característica de lo que podría llamarse la fotografía documental. Mm. Tal vez algo más que añadir o pasamos a la siguiente pregunta, si gusta. Diego, tal No, vez. fundamentalmente la idea del tiempo es esencial acá. Yo creo que es algo que define y estructura las características más notables de la fotografía documental. En el fotoperiodismo todo pasa de manera inmediata, tiene que ser rápido. Yo siento que hay dos tipos de fotografía en el mundo, la fotografía de acción y la fotografía de reflexión. La fotografía de acción, bueno, ahí está el deportes, está el fotoperiodismo, están géneros que deben responder de manera inmediata a una necesidad. En cambio, en la fotografía de reflexión existe algo que no existe al otro lado, y es tiempo. Y el tiempo, insistimos en que puede ser tan relativo como la complejidad del objeto al que te aproximas es. O sea, puede ser de minutos, de horas, de días, hasta años, ¿sí? Pero algo que considero que caracteriza al documentalismo es esencialmente el tiempo. Por eso es que muchas veces ves documentales que tienen
distintos estilos en su confección, porque responden a tiempos y épocas diferentes. Y no porque uno quiera hacer eso, sino porque el abordaje al tema lo obligó, ¿no? Entonces, si tú revisas el trabajo de fotógrafos documentalistas, te vas a dar cuenta de que todos tienen la misma característica. Son trabajos que se han desarrollado en mucho tiempo. Si bien no me equivoco, hace instantes ambos expositores mencionaron un poco lo que tendría que ser la fotografía periodística. Y una excelente pregunta sería, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre fotografía periodística y fotografía documental? Lo principal creo que es el fotoperiodismo responde a una realidad inmediata, a la noticia. Es más sintáctico el fotoperiodismo, ¿no? Y desde mi punto de vista más difícil, porque es un chance. Una serie documental tienes muchas fotografías que podrían ayudar a narrar. En fotoperiodismo tienes una oportunidad. El fotoperiodismo responde a la línea gráfica del periódico también, el documental más a la percepción de cada, o sea, a la intención de cada fotógrafo y quizás eventualmente a la idea de un editor. Y si bien, digamos, creo que la fotografía documental y el fotoperiodismo comparten elementos morfológicos, el fotoperiodismo es más preciso. Si lo pondríamos como analogía, el fotoperiodismo sería como la poesía y el documental como una novela, algo así. Los novelistas van a decir que es lo más difícil de hacer poesía y viceversa. Pero creo que el fotoperiodismo tiene que ser sintáctico, contundente y además tener la capacidad de sintetizar todo lo que queda fuera de la imagen en el contenido de la imagen. Gracias, Steve, gracias, Diego. Y una consulta más que de hecho es un tema que se podría abordar más a profundidad. Si no me equivoco, en todo un gran trayecto de la historia, la fotografía en general ha pasado por un cambio drástico debido a que de alguna forma la fotografía fue reemplazada por de las cámaras antiguas pasaron a ser reemplazadas por las cámaras modernas. O sea, estamos hablando ya de cámaras un poco más digitalizadas. Así que la pregunta sería, ¿cuál fue el cambio drástico que recibió la fotografía al reemplazar las cámaras antiguas por las cámaras modernas? Mm, el soporte. O sea, hay un antes y un después en la fotografía, a partir de la emergencia de la fotografía digital, fundamentalmente. Y con eso no quiero decir que antes de la fotografía digital no haya existido una transformación de los equipos. De hecho, existe. Sin embargo, hay un antes y un después de la fotografía digital en el sentido de que hasta antes de la aparición del soporte digital, la fotografía era una sola, fotografía a secas, ¿ya? Después de la emergencia del digital, bueno, lo digital se llama fotografía y lo otro que queda atrás se llama fotografía análoga. La palabra análoga sirve para describir en comparación de, ¿ya? Entonces quiere decir que todo lo que estuvo antes del soporte digital terminó siendo análogo al digital, ¿ya? Ahora, de 1826, y quizás un poco antes, hasta el 2020 se han suscitado cambios realmente notorios, ¿no? Inicialmente las cámaras eran bastante grandes y por el tamaño y la estructura de la cual estaban constituidas, no tenías la posibilidad de hacer muchas capturas en el soporte. Es decir, el gran formato, que es lo más antiguo que conocemos, te permite, en el peor de los casos, tener una toma por cada acto de disparo, ¿ya? Por cada carga de película o de soporte fotosensible. Después aparecen los chasis o los estuches donde tú guardabas el material fotosensible para soportarlo en la cámara. Tenías la opción de tener 2 en cada chasis. Después, eh,
la historia obliga a que esos objetos se hagan cada vez más pequeños porque el interés del fotógrafo se centra en salir del estudio. Los primeros fotógrafos eran esencialmente pintores, entonces no tenían y no veían la necesidad de estar mucho tiempo fuera, ¿ya? Es por eso que el pictorialismo, considero yo, es uno de los géneros fotográficos más antiguos y que poco a poco se están olvidando, y es el origen mismo de la fotografía. Sin embargo, con el tiempo se han hecho más pequeños. A inicios del siglo XX aparece Leica con una cámara que te permite 36 obturaciones de una sola carga. Entonces eso redefine todo lo que se conocía como fotografía hasta entonces. Y es lo que hace que el fotoperiodismo realmente emerja como un género bien consolidado a partir del aporte de Leica a la humanidad. Luego, en el siglo XX, vas a ver cámaras que van cada vez tratando de ser más pequeñas, ¿no? Y luego viene el formato digital que cambia absolutamente todo. Y ahora tienes cámaras en todos lados. Es bueno y es malo al mismo tiempo, pero lo que no podemos negar es que ahora la fotografía es algo que vive con nosotros todos los días. Gracias, Diego. Tal vez, Steve, algo que te gustaría acotar. Am, Creo que la dirección que tomaron las empresas que llevaron la vanguardia en cambio a la digitalización, apuntando solamente al desarrollo de la dimensión estética de la fotografía, ¿no? A través de filtros o funciones para reconocer caras, sonrisas, presets, etcétera, marcaron que se asocie muchísimo el equipo con el profesionalismo de la persona. Y eso, al no haber explotado las otras dimensiones de la fotografía narrativa, creo que ha ocasionado, por un lado, una pérdida en el contenido de las fotografías, en el lenguaje de los que estamos acostumbrados a ver usualmente, y se ha estandarizado. Creo que es algo que ha sido un cambio drástico para la fotografía como medio de expresión y de narración. Por otro lado, también ha dado la posibilidad de que exista un celular casi en cualquier lugar, una cámara, perdón, casi en cualquier lugar del mundo, por ende un medio de comunicación, una fuente de información, denuncia, etcétera, cuál es bueno para la sociedad. Entonces creo que es bien difícil decir quién gana, quién pierde en la situación. De hecho, sí, ambos expositores tenían razón. Ha sido un cambio muy drástico, por así aseverarlo, pero actualmente las fotografías que disfrutamos siguen con la misma calidez. Para algún aficionado en la fotografía, yo personalmente me considero un aficionado en la fotografía, pero no conozco mucho del tema de fotografía documental. ¿Cuáles serían los pasos que se deben seguir para poder hacer fotografía documental de una forma correcta y adecuada? Bueno, yo considero que lo primero es entender que la cámara es un medio y no es el todo en fotografía. Entonces, si me preguntas sobre pasos para abordar un proyecto fotográfico documental, lo primero es documentarse. ¿Qué quiere decir esto? Que debes abordar la temática que deseas descubrir, pero primero desde la investigación, desde las fuentes documentales. Ahí tú determinarás si tu trabajo tiene que ver con recoger información del campo, si es información viva la que tú quieres recoger, o vas a trabajar con fuentes históricas, ¿ya? O sea, hay que entender que la fotografía documental puede abordar cualquier temática, ¿ya? A partir de documentos que están sueltos, diseminados, y tú tienes que construir primero una visión para vincular esos documentos y contar tu versión de los hechos. Entonces, considero que la cámara en este caso es un segundo paso. El primero es la documentación. El segundo será tu planteamiento estratégico. Dirás cómo vas a trabajar. Si es un lugar que está fuera de la ciudad, tendrás que pensar cuándo vas, cómo te contactas con las personas.
cuando te contactes con las personas, cómo vas a desarrollar aproximación, confianza, te das cuenta, es más complejo de lo que parece, en el sentido particularmente del planeamiento y de la estructuración de tu trabajo. Luego, con el trabajo de campo y la cámara en mano, ya tú tendrás que ver cuál es la mejor manera de representar eso que estás descubriendo, ¿sí? Entonces, antes de tener la idea de que debes ir y fotografiar como loco y perseguir a todo el mundo con una cámara, debes tratar de descubrir a esas personas. Y en función de lo que tú descubras en esas personas, recién podrás decir qué es lo que quieres guardar en tu documento. ¿Entiendes? Y después viene la etapa de postproducción, que es empezar a montar la historia, revisar todo el material que has producido, empezar a estructurar la narración de esa historia, verás qué entra, qué sale, qué se vincula, qué se repite, ¿te das cuenta? Y si eso tiene objeto de llegar a una exposición, a un libro, a una página web o a cualquier otro tipo de soporte, tendrás que ver cuáles son las mejores formas de llevar eso que has recogido al soporte sin que se pierda la historia que quieres contar, ¿sí? Entonces, si me preguntas si es importante la cámara y el equipo para hacer documental, sí lo es, pero más importante es tu enfoque. Es más importante la visión y la versión del objeto que quieres contar. Muchas gracias, Diego. Tal vez, Steve, algo que te gustaría añadir. Concuerdo con todo lo que ha dicho Diego. Quizás el éxito de un documental es investigar mucho y tener un método de aproximación a las personas. Muchas gracias a ambos expositores. Ahora le aclaro a toda la audiencia que daremos comienzo con la lectura de las preguntas que están en el chat, ya sea en la plataforma de Zoom y la plataforma de Facebook Live. Así que si es que gustan, pueden hacer sus preguntas correspondientes. Estaremos en este momento intercalando con Josué Canelas, que le estará haciendo lectura de las preguntas correspondientes que están en la plataforma de Facebook Live. Y yo me encargaré de todas aquellas que están en la plataforma de Zoom. Comenzaremos con la primera pregunta. Es de Sara Ceballos para Steve Camargo. El fotógrafo en un principio es un agente externo que puede influir en el contexto que se busca documentar o en el comportamiento de los sujetos. Se corre el riesgo de documentar una pantalla y no la esencia de la situación. La pregunta es, ¿cómo se esquiva esto para lograr fotografiar lo que realmente sucede? En particular, me gustaría conocer más cómo fue su experiencia en relación a esto fotografiando a la barra brava. Ya, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo último que se tiene que hacer es sacar la fotografía. Primero está la aproximación con las personas, hablar, el diálogo, crear una conexión, una empatía, que no puede ponérsele un tiempo limitado para crear esa empatía. Simplemente sucede. Esto no implica esconder la cámara, ¿no? La cámara tiene que estar presente siempre, por si algo se puede sacar, por si hay la oportunidad o el permiso quizás, ¿no? En el caso específico de la barra fue diálogo y también suerte, porque yo me comuniqué, investigué si habían documentales relativos a la temática. Me aproximé un par de veces para ver si conocía a alguien dentro de la barra, hice un par de contactos y me explicaron qué manera tenía que usar yo para aproximarme, que era obtener un cierto tipo de permisos de personas que podían dar el aval de que yo esté ahí para tomar las fotografías, porque antes no era permitido, se podía tomar fotografías. Entonces yo hablé con 3 de 6 y asumí que habían hablado con los demás porque no pude hablar. Y la primera intervención era un trato bien básico. Yo saco fotos una vez, las imprimo, las muestro. Y si les gusta, continúo. Y si no, bueno, muchas gracias por la oportunidad, ¿no?
pero la primera vez la mitad aproximadamente de la barra no sabía que iba a sacar fotos. Entonces el hecho de que ellos no supieran que yo iba a sacar fotos y que yo pensara que tenía el permiso para sacar fotos, me dio como la libertad y de alguna manera marcó la seriedad con la que quizás ellos me han visto y hemos mantenido a partir desde ese día. Pero lo básico ha sido el respeto mutuo, entender que se quiere mostrar algo que es personal, que es digno de mostrar ante todo, una realidad, una forma de ver, una percepción a través de fotografías y que el resultado va a tratar de responder siempre lo más cercanamente posible a la menor interferencia del fotógrafo en sí. Entonces, si te puedes hacer parte de la serie, es mejor. Muchas gracias, Steve. Pasamos con la siguiente, que ya haríamos lectura a las preguntas de Facebook. Josué, por favor. Claro que sí. Miguel Henry Juaniquina pregunta, ¿cómo la fotografía documental puede ayudar o colaborar en la fotografía forense en casos de investigación? Ejemplo, crímenes. Primero Diego y luego Steve, por favor, si nos pueden responder esta pregunta. Claro. Bueno, yo creo que el contexto es bastante gráfico, ¿no? Precisamente porque la fotografía documental sirve para, primero, documentar rasgos y rastros, en este caso, de un crimen. Y a partir de las fotografías, interpretar lo que pudo haber sucedido con la persona que ha sufrido ese crimen. Entonces, es un proceso, en este caso, bastante técnico, que deberías utilizar un equipo muy particular para hacer un relevamiento de esas características, pero el uso es el uso común que se le da a la fotografía documental, registrar e interpretar, ¿sí? Entonces, yo creo que su aporte a la medicina forense es indiscutible, es innegable, porque desde que nace esta especialidad hasta el día de hoy, la fotografía es uno de los elementos más utilizados, de las herramientas más utilizadas para poder registrar los rasgos que sirven para llegar a una conclusión. Ahora Steve, por favor. Creo que lo único que podría aportar más es que quizás el aporte real a la fotografía forense o la medicina forense sería, o terminaría la especificidad del equipo, ¿no? Tipos de lentes muy específicos, quizás sistemas de iluminación que se utilizan para ortodoncia, ¿no? Cámaras muy pequeñas, sistemas de iluminación muy pequeños. Dependería mucho del equipo que se utilice. Muchas gracias. Nico, vamos con otra pregunta de Zoom, por favor. Claro que sí, Josué. La siguiente pregunta es de Jamil Caballero. Buenas noches. En estos tiempos de pandemia, ¿cómo se puede abordar la fotografía documental dadas las nuevas condiciones y esta nueva normalidad? ¿Cómo se debería encarar la fotografía documental tomando en cuenta la variable que la población esté en un estado de indefensión constante? Mismo orden, por favor. Primero Diego y paralelamente Steve. Dale, gracias por la pregunta, Yamil. Mm, Creo que no cambia mucho la realidad de la fotografía documental en tiempo de pandemia, porque al ser un trabajo de mucha reflexión, de mucha investigación, suele pasar que la fotografía documental demanda mucho tiempo en estudio, en casa, en bibliotecas, en lugares que no son tan públicos, ¿ya? Ahora, puedes encarar procesos documentales de tu cotidianidad y creo que muchos lo hemos hecho y muchos lo siguen intentando o lo siguen produciendo, precisamente porque estás empezando a descubrir una nueva realidad a partir de los límites de tu hogar. En este tiempo que nos ha tocado estar restringidos, créeme que he trabajado 3 series a partir de los bordes de la casa, después de las luces en la casa y después a partir de las emociones en la casa, ¿sí? Creo que el hecho de estar privados de muchas libertades nos hace un
poco más atentos a aspectos que no considerábamos importantes. Y creo que ese es el otro lado de la pandemia, porque algo bueno tiene que dejar, es hacernos un poco más respetuosos del lugar en el que nos desenvolvemos y un poco más atentos en torno al lugar en el que desarrollamos nuestras actividades. Si me pides una opinión, yo creo que todo es motivo para documentar en este tiempo dentro de tu casa, créeme. Muchas gracias, Diego. Steve, por favor. Mira, yo creo que el documental en general da la versatilidad de utilizar otros elementos, ¿no? Entonces, yo estoy adecuando, digamos, la serie documental, utilizando las fotografías que no he tomado yo, toman otras personas de las circunstancias que pude hacer, sacándole fotos a las pantallas de lo que me muestran, recabando audios también, organizando información, o sea, tratando de aprovechar el tiempo si es que no puedo producir, pero quizás porque la temática me lo permite, ¿no? Esa confianza o esa interacción de seguir participando de alguna manera. Pero coincido en que el tiempo en la pandemia para el documental, si bien puede ser una pausa en algún proceso, también puede ser empleado de manera reflexiva, ¿no? El documental es constantemente la reflexión de lo que has hecho, la revisión del material. Ahora, en términos prácticos de sacar las fotografías, ahí estamos con la gran interrogante, ¿no? La distancia que tenemos que mantener, las medidas. Entonces, creo que ahí, como para cualquier otra actividad, llega el límite de la fotografía documental en estas circunstancias. Gracias, Steve. Gracias, Diego. La siguiente pregunta es de Lau Mejía. Para ambos expositores, ¿cómo fue que les nació el interés o la pasión hacia la fotografía y cómo se dieron cuenta que se querían dedicar a ese rubro? Tal vez Eh, Diego, luego paralelamente Steve, por favor. Dale, gracias. Mm, bueno, en mi caso he tenido la suerte de crecer viendo fotografías en casa. Por alguna razón existían muchas Polaroid de mi familia, de lo cual recuerdo, habían bastantes que si se gastasen por verlas, las habría gastado hace muchísimos años. Entonces, yo siento que desde que tengo uso de razón y el estar próximo a esas imágenes, me hizo muy curioso de la forma en la que eran producidas. No me siento orgulloso de haber destruido gran parte de ellas. Hoy por hoy me siento muy culpable, pero también a la vez siento que esa curiosidad ha permitido acercarme al mundo de la fotografía y tratar de replicar ese efecto que esas imágenes producían en mí. La primera cámara que tuve era una cámara que alguien dejó olvidada en la oficina de mi mamá. Estuvo durante mucho tiempo ahí esperando a que la recaben, nunca la recabaron. Y fue por un tema de la universidad que tuve que empezar a producir imágenes. Entonces, hablo del año 97, donde todavía no habían equipos digitales. Y hubo que aprender con película y con una cámara análoga, ¿no? Entonces, el hecho de que hayas usado un equipo que difícilmente entendías y ver que habías producido un par de imágenes, en mi caso fue un ingreso sin retorno. Fue como entrar al infierno de Dante. No había vuelta atrás. Steve, por favor. Okay, gracias por la pregunta. A mí, contrariamente, no me dejaban sacar fotos en mi casa de chiquito porque revelar las fotos eran caras. Entonces, de ahí nació quizás mi curiosidad y también mi predisposición, intención más bien, a querer estar siempre detrás, a no querer salir en las fotos y querer sacar fotografías siempre. Esa
creo que fue el detonante de la curiosidad. Después, eventualmente, ya cacho crecido a mis 30 años, compré una cámara fotográfica, pasé clases y empecé a desarrollarme, ¿no? Entonces, son dos momentos. Muchas gracias a ambos expositores. Josué, por favor. Sí, la siguiente pregunta es de Mallory Vargas. Dice, ¿cuáles fueron las interferencias que tuvieron al tratar de que su público comprenda la historia que estaban tratando de contar en sus fotografías? Ahora vamos a cambiar, que empiece Steve y continúa Diego, por favor. Am, yo creo que más que, bueno, yo creo que una fotografía tiene que hablar por sí sola, ¿no? Y llegar al público de la manera que tenga que llegar. O sea, en ese sentido creo que la fotografía puede ser polisémica. En- pero el problema que quizás se pueda tener con la fotografía documental es, eh, creo que dos. Primero, hacer entender a las personas que la fotografía documental es un proceso, no responde a una temporalidad, ¿no? Y que es un conjunto lo que hace la fotografía documental y no una fotografía individual. Y un problema que también tiene es que en general la fotografía documental no tiene demasiadas plataformas donde se pueda mostrar, demasiados soportes. Entonces, no es de lo más popular para ver. Antes está obviamente el fotoperiodismo, los reportajes, etcétera, ¿no? Pues quizás para que el público entienda que estamos haciendo fotografía documental, la mayor limitación son las plataformas. Después yo creo que las fotografías de cualquier fotógrafo tienen que hablar por sí solas. Muchas gracias, Steve. Diego, tal vez. Sí, bueno, yo coincido con Steve en torno a la capacidad que debe tener una imagen para contarse a sí misma. Sin embargo, en nuestro medio, y no solamente hablo de Cochabamba, hablo de nuestra sociedad como país, adolecemos de de malos hábitos. Primero, leemos muy poco. Segundo, pocas veces queremos hacer el ejercicio de entender algo que está más allá de lo inmediato. No somos muy reflexivos. Entonces, y lo digo porque en mi propia casa muchas veces me preguntan, ¿y qué quiere decir todo esto? ¿Sí? Entonces, parto de esa idea, por ejemplo, para entender que la fotografía documental, así como merece tiempo y requiere tiempo en su producción, también requiere tiempo en su interpretación, porque un trabajo documental no se mira de corrido. Es un trabajo que madura en tu propia forma de entender las cosas y de cuando en cuando vas generando nuevos hallazgos dentro de un trabajo documental. Y eso es algo que en nuestra sociedad es difícil de ejercitar porque somos inmediatistas, ¿sí? Incluso entender que una sola fotografía, por ejemplo, en base a los procesos que trabajamos en el estudio, hay fotografías que nos toman semanas, porque al producir nuestros soportes, nuestras emulsiones, nuestros papeles, eh, toma bastante tiempo preparar el material para luego hacer la toma, ¿sí? Y cuando tienes la toma, hay gente que solamente ve una imagen y no entiende que esa imagen es producto de un proceso, y ahí también coincido con Steve plenamente. Y apunto a esta idea de que los procesos no siempre son bien entendidos por nuestra sociedad porque por alguna razón no nos gusta hacer el ejercicio de ir más allá del esfuerzo mínimo para entender algo, ¿sí? Y también lo digo como profesor, entonces creo que una de las grandes limitaciones que tenemos, bueno, que en particular he vivido en nuestro medio, es la falta de apertura a entender el proceso más que el resultado. Bueno, a continuación, un poco por falta de tiempo, también por parte de nuestro equipo, haremos una preselección de las preguntas más relevantes o más importantes para hacerles a los expositores. La siguiente sería de Jonah Paul
para ambos. ¿Cómo podría tener una narrativa de fotoperiodismo o fotografía documental en una fotografía de moda, tipo Peter Lindenbridge? Si tienen algún tipo que puedan utilizar, por favor. No me acuerdo el nombre del fotógrafo, pero era famoso porque utilizaba técnicas de fotoperiodismo para hacer desfiles de moda en la calle. Entonces, creo que era Edward Weston, no estoy seguro, un norteamericano. Pero la técnica que él utilizaba era, no les avisaba a las modelos dónde iba a estar. Les hacía desfilar por una calle y él estaba capturando las imágenes. Entonces, quizás los elementos más sintácticos del fotoperiodismo le servirían como consejo, el tipo de encuadre que se utiliza para planos para el fotoperiodismo, puntos de vista, quizás por ahí, ¿no? Porque la gran quizás barrera que está entre el fotoperiodismo y la fotografía de moda es la utilización de luz artificial. Entonces, si sirve el consejo quizás por las ópticas y la forma de componer. Sí, creo que también coincido en torno a la selección de la óptica. Bueno, para empezar, habría que ver el tema de los angulares ahí, ¿no? O sea, son ópticas que permiten un mayor ángulo visual. Yo adoro el trabajo de Irving Penn en torno al trabajo de moda, particularmente, porque este gran maestro ha logrado vincular lo documental, lo etnográfico y también lo periodístico en su trabajo. Y es uno de los grandes fotógrafos que ha trascendido los géneros y se ha convertido en una referencia en muchas áreas. De hecho, Vogue, hasta el día de hoy, utiliza todo el esquema y toda la idea y toda la estética que ha dejado Irving Penn hace más de 70 años atrás, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería de Diego. Bueno, va dirigida para Diego Chovers. Al no tener un tiempo definido o al tener variaciones dentro del proyecto según se va desarrollando, ¿cómo saber cuándo un proceso documental está concluido? Primero, cuando ya no puedes hacerlo más. Es decir, a veces tienes la suerte de poder contar con un patrocinio para poder sostener el proyecto, pero cuando esto ya no existe, tú sabes que ya tienes que empezar a trabajar en el resultado. Hay otras situaciones, por ejemplo, en las que el tema de la distancia o el caso que les planteaba con mi querido amigo don René, él ya no está acá. Entonces, siento que el trabajo que duró más de 12 años juntos llegó a su fin porque él tuvo que partir. Entonces, imagino que en algún momento en mi vida habrá la oportunidad de rendirle un homenaje, Dios mediante, a través por lo menos de un libro, para que la gente descubra y conozca quién era. Pero insisto en que si no suceden cambios abruptos en el proceso de trabajo, es difícil saber hasta cuándo vas a seguir con un proyecto, porque siempre aparece más. Y como lo decíamos antes, a veces es mejor dejar que siga su rumbo, ese ciclo de distancia, para que se sigan fortaleciendo ciertos lazos, porque lograr confianza con las personas no es algo que tenga un tiempo de duración preestablecido. Todo depende de cómo te relacionas tú con las personas o con el objeto que estás fotografiando. Muchas gracias, Diego. Ahora, la última pregunta, que ya con esto estaríamos finalizando la ronda de preguntas más relevantes para culminar, va de Cristina Camacho. Buenas noches. ¿Cuáles son los criterios en los que se basan para hacer la selección de las fotografías para las colecciones? Si se podría primero Steve y paralelamente después Diego, por favor. Yo creo que un criterio que hay que considerar, gracias Cristina por la pregunta, un criterio que hay que considerar es la cantidad de contenido que puedes contener en una imagen, ¿no? Algo que a mí me ayuda, que me lo han enseñado, ¿no? Y que, bueno, lo paso si sirve, es
intentar escoger 20 fotografías que sean la estructura de un trabajo. Y después intentar escoger otras 20 fotografías y omitir las primeras 20 para tratar de contar lo mismo. Y después compararlas para ver cuáles estéticamente se ven mejor en términos de peso, de ritmo, de composición. Y también depende mucho de la forma de narrar que tenga el fotógrafo. Pero este trabajo en general lo hacen editores y en general los fotógrafos no son buenos editores de sus propios trabajos. Yo me considero uno de esos, de que cuando muestro mi trabajo a otros fotógrafos, editores, siempre dicen, ¿por qué no has metido esta foto? Era quizás de las mejores, ¿no? Entonces, la apreciación del trabajo global creo que se enriquece si es que trabaja una persona más. Un editor, un amigo fotógrafo, Un curador. también, Mm, y la plata. sí, sí, sí. Sí, bueno, mm, es, es un ejercicio muy interesante, ¿no? Y tiene que ser siempre un ejercicio de sinceridad, aunque coincido con Steve que el fotógrafo muchas veces se encariña demasiado con algunas imágenes que no siempre aportan a la historia. Creo que en el documentalismo lo que más importa es la historia y cómo se cuenta esa historia. ¿Sí? Muchas veces sientes que hay una fotografía en particular que describe lo que tú crees, pero en realidad no es cierto. Para eso casi siempre se requiere de la ayuda de otros fotógrafos que opinen sobre el trabajo, editores gráficos o en casos de galería, por ejemplo, de curadores de arte para entender la secuencia y la estructura de la historia que tú quieres contar. Un libro es distinto a una exposición y es distinto a un ensayo. Entonces, a partir de lo que tú quieres producir, la rigurosidad del editorial también se va a dejar sentir sobre el trabajo, ¿no? Sin embargo, si me preguntas a mí cómo elijo, particularmente voy a buscar primero la carga más simple de contar la historia, que se entienda fácil. Y para eso, bueno, apelo a la gente más crítica, que siempre es mi familia, que te hace pedazos el trabajo. Entonces les das a ellos y ya tienes más o menos una idea de si funciona o no funciona. Y va pasando por varios tamices. Pero esencialmente yo trato de que la historia se entienda. Perfecto, muchas gracias Steve, muchas gracias Diego. Ya culminando la charla de participación de fotografía histórica documental, agradecemos la participación a prácticamente ambos invitados, a Diego y Steve. Espero que hayan disfrutado de esta charla amena y de alguna manera igual agradecemos a nuestros patrocinadores que es Danima, Makeup, Paredo Skate Shop, que de los cuales sus productos son muy destacados. Algunas palabras de despedida tal vez Steve, Diego. Agradecer la oportunidad a las personas que han escuchado pacientemente, al interés, y ojalá la gente siga sacando fotos. Bien. Sí, de igual manera, yo encantado de poder compartir con todos ustedes, agradecerles a todos por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Ha sido muy grata una conversación, descubrirlo a Steve en persona, por lo menos de manera virtual. Para mí ha sido todo un gusto. Y nada, espero que se repita en cualquier momento. Perfecto. Ambos son dos personajes que de alguna manera nosotros admiramos bastante por el trayecto y de alguna manera por el trabajo que ya nos han mostrado. De alguna forma, vuelvo a reiterar, agradezco la invitación que hayan aceptado porque en nuestro caso como grupo de Dicen por ahí nos fascinó tener prácticamente su predisposición de tiempo, ya sé que de alguna forma ambos están un poco ajetreados, ya sea dictando clases, talleres o alguno que otro proyecto que están estableciendo. Así que ante todo mi grupo y todos agradezco por la cordial aceptación.
Gracias. No, a ustedes las gracias, chicos. Gracias. Perfecto. Y con esto ya llegamos a la culminación del evento Fotografía Histórica Documental. Gracias.